Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización de Sportfare para que UTW Agro, yo representando a UTW Agro, estemos aquí en estas charlas tan interesantes. Rápidamente presentarme, soy Roberto Hermoso, ingeniero agrícola y responsable de innovación agronómica en UTW, y vengo a mostraros cómo nuestra plataforma CropSense puede ayudaros a optimizar los recursos hídricos en vuestra plantación. Primeramente, comentar un poquito quiénes somos, ¿no? UTW Agro nace a principios de 2020 como la rama especializada en agricultura de precisión de UTW, empresa ingeniería creada en el año 2015. Desde el inicio siempre hemos tenido un claro enfoque innovador y orientado al uso de nuevas herramientas y tecnologías aplicadas al mundo de la agricultura. Obviamente sabemos o no nos podemos quedar al margen de todos los retos que presenta ahora mismo la agricultura, ¿no? El campo, cambio climático, la demanda de productos de gran calidad, utilizando menos recursos, la optimización de dichos recursos, ya sea hídricos o de fertilizantes. Es por eso que desde UTW Agro lo que pretendemos es ayudar al agricultor a la toma de decisiones, combinando diversas tecnologías, diversas herramientas para optimizar dichos recursos. Aunque eso sí, un poco lo que comentaba también Pablo, mi compañero antes, al final todos, este tipo de empresas, todos nos basamos en agricultura de precisión, ¿no? Pero realmente, ¿qué es? Todo el mundo utilizamos esa frase, esa palabra, pero podríamos definirla se puede definir como la gestión agronómica basada en la medición, en la observación y medición y respuesta a la variabilidad de los cultivos, para ello apoyándonos en diversas tecnologías o herramientas como puede ser teledetección, tecnologías de la información, toma de datos, ya sea mediante sensores en campo o aéreos. Pero ¿qué tecnologías, ¿no? Porque hay muchas. Nosotros pensamos que la tecnología no es solo aquella tangible, ¿no? Como pueden ser los drones o las cámaras multiespectrales, cámaras térmicas, los sensores de humedad. Al final hay unas nuevas disciplinas que están saliendo, como son la geoestadística, el machine learning, big data, disciplinas con las cuales podemos almacenar, correlacionar, analizar datos, las cuales ahora mismo son las más punteras, ¿no? Con las que nos permiten analizar todo tipo de datos en agricultura. Otros elementos que podríamos sumar a los drones comentados anteriormente serían los satélites, toda la parte de datos agroclimáticos, las bases de datos agroclimáticos, así como todos los modelos predictivos, forman ese conglomerado de datos con los que nutrimos de datos a la agricultura de precisión. Finalmente, la agricultura de precisión hay que entenderla como un conglomerado una herramienta que coge todos esos datos procedentes de diferentes fuentes de información y que son susceptibles a un análisis específico para obtener el mejor resultado con un objetivo final, como puede ser la optimización ya sea de agua, muy centrado en las jornadas de hoy, o otro tipo de insumos como son los fertilizantes. Pero realmente, ¿qué queremos conseguir con este uso de tecnología? Aquí, en esta feria, en estas charlas, todo está muy enfocado a optimizar el agua, ¿no? Realmente, el Banco Mundial dice que, bueno, esos datos que tiene, que la agricultura utiliza el 70% del agua dulce del mundo. Al final, si a eso le sumamos los periodos de sequía en los que nos encontramos ahora mismo, ¿no? En esta zona, por ejemplo, la zona sur, los cuales son más intensos, repetitivos en el tiempo y duraderos, parece claro que necesitamos algo, necesitamos tecnología, información, datos, herramientas que nos permitan adaptarnos de la mejor manera posible a esta situación, a este problema. Si a todo esto además le sumamos la información, bueno,
Estas noticias que pongo aquí son de hace un mes, del 17 de agosto, en el que sinceramente a mí me da miedo muchas veces estos datos, porque el mes pasado estaban los embalses por debajo del 40%. Ayer vi unas noticias que estaban ya en el 32,5%. En algunas zonas de aquí de Andalucía, incluso en la zona de Málaga, creo recordar, estaban en torno al 20-22%. Son datos que realmente asustan. Y asusta más pensar que no parece que haya una solución a corto o medio plazo, ¿no? O sea, realmente vamos a tener que convivir con ello y no sabemos durante cuánto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que debemos ir preparándonos, obtener toda esa información, todos esos datos, procedan de satélite, de dron o de muestreo que hago yo en campo, pero al final toda esa información tiene que ser útil, fácilmente analizable y que esté disponible para poder adaptarnos y adelantarnos a posibles problemas. Como posible solución a este tipo de problemática del agua, de la falta de agua, UTW Agro propone o ha desarrollado una plataforma denominada CropSense, la cual la definimos como un sistema de ayuda a la toma de decisiones, decisiones críticas en el manejo del cultivo para el agricultor, enfocado tanto a cultivos herbáceos, hortícolas y leñosos de gran valor añadido. La plataforma CropSense está enfocada dentro de la denominada agricultura de precisión sostenible, en el que engloba o cuenta con un sistema integral de la captación de la información y presentación de recomendaciones fácilmente legible por el usuario final, por el técnico, por el agricultor. Al final, la plataforma utiliza o engloba las sinergias existentes entre las diferentes tecnologías, ya sea satélite, dron, datos de sensores ubicados en campo, toda la información o todas las actuaciones llevadas a cabo por el agricultor, diferentes recogida de datos procedentes de datos o de bases agroclimáticas. En definitiva, toda esa información es analizada, procesada y en nuestro caso lo que realizamos son creamos diferentes modelos para predecir cómo evoluciona el cultivo y ser capaces de dar una recomendación lo más fiable al agricultor. Aunque CropSense está muy enfocado a las recomendaciones hídricas, no solo nos quedamos ahí. La parte de necesidades hídricas sí que, a través del cálculo de la evapotranspiración, que ahora comentaré un poquito más, somos capaces de dar una recomendación a una semana vista. No solo utilizamos información satelital, sino se complementa con drones, con datos agroclimáticos, con sensores. Pero la plataforma tiene un poquito más, ya que genera mapas de dosificación variable. Son mapas en los que el agricultor puede ver diferentes zonas de manejo de su cultivo, de su plantación, y que le puede servir ya sea para llevar a cabo algún tipo de siembra, de dosificación de siembra en función del tipo de suelo, si es más arenoso o más arcilloso, para llevar a cabo temas de fertilizantes o fitosanitarios, o incluso para temas de nuevas plantaciones también es muy útil. Y luego toda la parte de monitorización del cultivo, yo creo que esto es un poco lo que todo el mundo conoce a través de imágenes satelitales, diferentes índices vegetativos, el muy conocido del NDVI, pero hay muchos otros que también nos dan muchísima información y que pues cada 3-5 días con información satelital tenemos un dato que podemos analizar y podemos verificar en campo. Pero yo antes un compañero le preguntaba a Pablo además que existe mucha competencia aquí y es cierto. A mí no me gusta hablar tanto de competencia sino complementariedad, porque muchas veces yo puedo ofrecer una cosa distinta al otro y ir los dos a ese mismo agricultor, ¿no? En nuestro caso, lo que pensamos que nos diferencia del resto de plataformas o empresas como la nuestra es nuestra metodología a la hora de calcular, ofrecer esas recomendaciones, que lo hemos denominado teledetección híbrida. Al final, como comentaba antes, nosotros utilizamos satélite y dron.
fuentes de información de pequeña y gran escala, pero no de manera diferenciada, sino lo que hacemos de manera rápida y resumida a través de diferentes algoritmos y modelos que hemos desarrollado nosotros. Somos capaces de mejorar la resolución satelital, que la tenemos ahí, una imagen gratuita de 10 por 10 metros, la de Sentinel, por ejemplo, con un único vuelo de dron por campaña. Al final, la imagen de dron lo que nos da es información centimétrica, y con ese único vuelo de dron, todas las imágenes satelitales posteriores somos capaces de reducirla y mejorar la resolución para que el agricultor final en la plataforma semanalmente tenga información que procede de satélite, pero con una resolución similar a la del dron. Esto lo que nos permite es ser muy fiable en las recomendaciones de cultivos leñosos, porque con imágenes satelitales de 10 por 10, olvídate de dar una buena recomendación cuando en un píxel eres incapaz de diferenciar lo que es copa de lo que es suelo. Para cultivos herbáceos sería otra cosa, pero creemos que eso es un poco lo que nos diferencia, porque puedes utilizar imágenes satelitales todas las semanas, pero la información va a parecer que proviene de una imagen de dron. Por lo tanto, todas las recomendaciones hídricas, las nutricionales, que ahora mismo no están disponibles, pero estamos trabajando en ellas, estarán mucho más afinadas incluso podríamos darla árbol a árbol, aunque obviamente comercialmente no es viable. Para mostrar un poquito el trabajo que hay detrás o que ha habido estos últimos 2 años, desde que se empezamos a trabajar con esta plataforma, quería mostrar unos casos de usos de la plataforma, de varios clientes, para que veáis un poquito las bondades de nuestro sistema, ¿no? Voy a centrarme en 2 cultivos de gran valor añadido, uno es el olivar y otro es el pistacho. En este caso, algunos datos de la parcela, en el que era olivar intensivo, de 20 años más o menos de edad, o sea, completamente adulto la plantación. Estaba ubicada en el sur de Madrid. Lo digo porque los datos que voy a mostrar son de la campaña 2020, empezaron ya mal con el tema de Filomena, no tanto por Filomena la nevada, sino la posterior bajada de temperatura que provocó que este cultivo empezara ya bastante mal, debilitado. Pero aún así, lo que hicimos en esta plantación fue 2 bloques de riego diferenciados, uno en el que se regaba el azul, que se regaba, ponemos aquí Penman Mountain, que al final es las recomendaciones de FAO, las recomendaciones empíricas, que se basan al final simplemente en estado fisiológico y climatológico de ese cultivo, y lo enfrentamos en otro bloque de riego en el que se utilizó nuestro sistema, nuestra metodología, en el que adicionalmente a la información fisiológica o fenológica del cultivo y climatológica, utilizábamos datos espaciales, ya sea de dron o satélite. He mostrado una serie de riegos, no son toda la campaña, pero realmente puede verse la tendencia, ¿no?, que sigue un poquito, en el que de manera general, gracias a nuestro sistema, éramos capaces de regar menos al cultivo, que obviamente hay que revisar a final de campaña si esto está bien o no. Lo hicimos y comprobamos que no había diferencias significativas en una producción u otra. Por lo tanto, conseguimos ahorrarle en torno a un 25 o 30% de consumo de agua a este agricultor sin que a final de campaña tuviera pérdidas. De hecho, es que no hubo nada de diferencias. Obviamente, la agricultura no es una ciencia exacta ni es matemática pura. Igual esto lo hacemos la campaña que viene y sale un 15%, porque al final los años o la climatología que no puedes controlar puede destrozarte todo, ¿no? Y luego, otro ejemplo práctico sería en pistacho. Este estaba ubicado en La Mancha, en Toledo. Igual era un poquito más joven, pero bueno, ya estaba en edad adulta. Y aquí sí que, esto fue de la campaña pasada, a mí me sorprendió estos datos de
de este ahorro tan alto, porque al final el pistacho también demanda bastante cantidad de agua. Aquí sí que hicimos unos ensayos más profundos, podríamos decir, porque llegamos a utilizar cámaras de Scolander para medir el estrés hídrico de cada uno de los árboles, algunos árboles control, y gracias a esos datos pudimos ver que regar, por ejemplo, en ese riego 2, llegar a ese extremo de casi no regar, era bueno para ese cultivo. No veíamos diferencias de semana en semana de ese árbol, de ese estrés. Al final os estoy hablando del año pasado, que la climatología tampoco es que fuera un espectáculo, o sea, la lluvia tampoco nos ayudó para que pudiera complementar esa reducción de agua. No, al revés. De hecho, creo que fue bastante seco en esta zona. Al final, de hecho, el cliente amigo ya te podría decir, también se quedó bastante alucinado con estos datos, porque él siempre había tenido en la mente que el pistacho no es un cultivo amigable para hacerle este tipo de reducciones, pero aún así, obviamente se lo creyó, porque lo vio con sus propios ojos, porque después, al igual que en el olivar, la producción no hubo diferencias significativas. Simplemente lo que quería era mostrar los casos reales para hacer ver que la tecnología ya ha llegado, ya está aquí. Hay agricultores utilizándola, hay agricultores que confían en ella, otros que no, obviamente. Antes también preguntaban que cómo entramos, ¿no?, a este tipo de clientes, que muchas veces nos ha jugado malas pasadas, en nuestro caso, como empresa de ingeniería que utiliza drones, otras empresas que hayan ido antes y les hayan vendido un mapa de colores y se hayan quedado ahí, que no hubiera ingenieros agrónomos detrás, que no hubiera gente de software detrás, no hubiera gente detrás que le pudieran dar soporte, sino simplemente le daban un mapa de colores y se iban. Entonces el agricultor, verde bueno, rojo malo, pues no es así tampoco, obviamente. Entonces sí que con el paso del tiempo sí que ha habido un poquito más de literatura. Yo siempre lo digo, que estos 2 años de pandemia yo creo que nos ha servido a todos para leer y estudiar más, y ahora me encuentro con los agricultores que ya conocen mucho más este tema. Aquí rápidamente algunos de los clientes que se han confiado en nosotros, se siguen confiando en nosotros, y algunos de ellos, como el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, que junto a la finca La Montezuela nos ha ayudado para desarrollar y testear todos estos ensayos. Y nada, pues muchas gracias, y cualquier pregunta, aquí estamos. Muy bien, gracias. ¿Alguna cuestión? Aquí tienes competidores, ¿eh? Así que yo sí tengo varias preguntas. Sí. Primero, sí, me acerco. Darte las gracias por tu presentación, y siempre he tenido la duda de, teniendo en cuenta la oferta de imágenes satelitales a bajo coste, desde que se lanzó el programa Copernicus con la edición Sentinel, con esa frecuencia de paso y esa resolución, siempre he tenido la duda de hasta qué punto se justifica el usar sensórica en drones por el coste de cosecha del dato. Sí. De alguna forma has venido a dar respuesta a esta duda inquietante que llevo teniendo ya mucho tiempo. Por el hecho de la identificación, la resolución que te permite el satélite no te permite identificar copa de árbol. Sí. Por una parte sí, pero por otra parte me gustaría que aterrizase en la pelota diciendo el uso de este tipo de tecnología para un agricultor, ¿qué supone en coste, en euros, hectárea y año? Sí, justo lo que comentabas, la información satelital para cultivos leñosos la tienes que coger con pinzas, porque al final ese píxel no te permite disgregar copa y suelo, entonces esa información es un poco por lo que nosotros metemos esa imagen de dron para poder mejorar todas las resoluciones. En cuanto al coste, te podría dar datos, también os puedo decir que os metáis en la web, que viene todo detallado, o sea, ahí no engañamos a nadie, pero es verdad que estaría en torno a un coste bastante bajo, que quiero recordar, para imágenes satelitales con datos de recomendaciones hídricas estaríamos hablando en torno a 20 euros
al mes o una cosa así, sin límites de hectáreas. Sin límite. Hablamos, creo que el límite anda en 200 o algo así de hectáreas. O sea, al final cubre la mayoría de las plantaciones españolas. Yo sigo haciendo preguntas. Sigue, sigue. Oye, ¿qué tipo de aceptación y de acogida tiene vuestra oferta de servicios por parte del agricultor? ¿O qué limitaciones tenéis a la hora de ofrecer vuestros servicios para que adopten la tecnología? Sí. Es verdad que muchos agricultores pequeños, de 2, 5, 10 hectáreas de cultivos en regadío, es verdad que yo estoy hablando casi siempre de cultivos en regadío, ¿no? Que un poco es lo que va mucho más enfocado a nuestra plataforma. Nos dicen que este tipo de tecnología no es para nosotros. Yo no puedo permitirme el satélite o un sensor. Nosotros le decimos que al final esta tecnología está para todo el mundo. Al final, a lo mejor uno que tiene 50 hectáreas tiene que poner X sensores, pero tú a lo mejor que tu parcela es mucho más uniforme, más homogénea, quizá con un par es suficiente. Entonces reduces mucho los costes, pero tienes información muy, muy, muy importante para poder dar un riego mucho más optimizado. Igual con las imágenes de satélite o imágenes de dron. Nosotros somos UTW, como tal, es una empresa de ingeniería que utiliza drones en diferentes ámbitos, no solo en agricultura. Un mapa, ya sea vegetativo, térmico, de evapotranspiración, con una resolución muy similar a la del dron. Muy bien. Bueno, sí. Me parece súper interesante lo que has comentado, que pasando un vuelo de dron, utilizas las imágenes satélite y consigues resolución centimétrica. ¿Eso da igual el tipo de cultivo o necesitas previo estudio para sacar esa correlación? Tenemos una serie de cultivos entrenados. Al final, obviamente no nos hemos ido a entrenar cebada, trigo, alfalfa, porque ese con imagen satelital es suficiente. Yo no voy a un agricultor cerealista a ofrecerle un vuelo de dron, porque sé que no. Pero hemos entrenado cultivos de alto valor añadido. Al final, todo lo relacionado con olivar, intensivo, superintensivo, todo almendro, pistacho, aguacate, vid, son ese tipo de cultivos cítricos los que tenemos entrenados en nuestro sistema, y a partir de ahí ya pues el propio algoritmo que tenemos es el que va trabajando.